Muy buenos días, amigos y amigas de Conexión Global RD. Como cada sábado estamos aquí con ustedes para conversar, dialogar. Gracias por recibirnos. Hoy nosotros, distintos temas del acontecer nacional e internacional. Hoy nosotros tenemos a un invitado especial, un analista internacional de primera línea, que va a conversar con ustedes luego que Manuel Escalante lo presente. Adelante, Manuel Escalante. Sí, buenos días, Víctor. Buenos días, qué bueno, queridos televidentes. Gracias por acompañarnos. Hoy es en sábado a las 10 de la mañana en su programa preferido, Conexión Global RD. Siempre les recordaremos que también lo tenemos colgado en YouTube, lo cual les permite verlo diferido. Puede comentar o escribir y sobre todo sugerir que se suscriban. Como dice Víctor, tenemos el privilegio de tener como invitado un analista internacional, especialista en geopolítica. Y como tal vamos a tratar el tema de Taiwán, que está haciendo mucho ruido. Y usted dirá, Taiwán, a más de 10,000 kilómetros de la República Dominicana. Sí, Taiwán, porque todo importa. Taiwán se considera uno de los 4 tigres de la economía asiática. Corea del Sur, Singapur y Hong Kong. Pero además, en el 2021, para que tenga una idea de la importancia de Taiwán, tuvieron un ingreso per cápita de 28.500 euros aproximadamente. Un dinero que supera el $1.000.000 anual con relación a República Dominicana. Taiwán es muy importante para el mundo. Por eso nosotros hoy queremos hablar por qué una isla de 24 millones de habitantes frente al monstruo chino, que es el país más grande del mundo, hace tanto ruido, Alfredo, para darte también la bienvenida a tu espacio. Gracias, Manuel. Buenos días, Víctor. Buenos Buenos días, Alfredo. En este sábado esplendoroso. Gracias, gracias por estar aquí. Para responder esa pregunta de por qué Taiwán hace tanto ruido en el mundo ahora mismo, pienso que primero debemos poner en contexto a la audiencia, no como una clase de historia, pero con ideas generales para que puedan entender el contexto en que se desarrolla la situación actual. Bueno, con la caída de la monarquía en 1912, o el imperio, suben los nacionalistas. Luego, más adelante, estalla la revolución en China, la guerra civil, y los nacionalistas se enfrentan a los comunistas. Los nacionalistas con Chiang Kai-shek al frente y los comunistas con Mao Zedong. Terminan los comunistas expulsando a los nacionalistas del territorio continental y estos se refugian en el archipiélago de Taiwán bajo la protección de Estados Unidos. Más adelante, en 1979, Estados Unidos reconoce oficialmente a la República Popular China como la única China, pero aunque establece relaciones diplomáticas formales con ellos, continúa con sus relaciones informales con Taiwán y garantizándole su protección mediante el suministro de armamento para la defensa. Luego, en esa especie de, sería una especie de diplomacia ahí, como si son o no son, llega el año 1960. A partir de esa década, Taiwán observa un desarrollo industrial y económico tremendo. La industrialización y la economía se desarrollan, que ahí es precisamente lo que tú decías, empieza a surgir uno de los tigres asiáticos. Los únicos que en esta época el sistema de gobierno era dictatorial, de partido único, pero para los años 1980, la década entre 1980 y 1990, la isla
muta a un tipo de democracia liberal estilo occidental y continúa con su desarrollo económico, convirtiéndose Taiwán en la economía número 21 del mundo, con un Producto Interno Bruto superior a los 785 mil millones de dólares. Estamos hablando de 785 billones de dólares y con un desarrollo humano altísimo, convirtiéndose en calidad, en desarrollo humano, en la 15ª economía del planeta. En cuanto a comercio exterior, Taiwán se convirtió en el socio comercial número 8 de Estados Unidos. A veces las personas quieren comparar a Taiwán y Ucrania, y no es lo mismo. Ucrania es apenas el socio comercial número 67 de Estados Unidos, pero Taiwán es el socio comercial número 8. La industria del chi y de semiconductores es muy importante para la industria de Estados Unidos. Es su principal proveedor. Entonces, esto muestra la importancia que tiene Taiwán en la economía mundial. De hecho, en la actualidad, Taiwán sostiene relaciones formales, diplomáticas formales, con 14 de los 193 países que conforman el sistema de Naciones Unidas. Pero las demás naciones industrializadas y ricas mantienen relaciones informales con Taiwán con especie de embajadas y consulados que reciben el nombre de oficinas comerciales. Eso muestra la importancia del país. Lo que pasa es que China nunca ha reconocido a Taiwán como un estado independiente y ve a Taiwán como una provincia rebelde y su aspiración es volver a reunificar la isla. Entonces, por eso no acepta que ninguno de los estados que sostiene relaciones con ellos formales pueda sostener relaciones con Taiwán, porque entonces estaría reivindicando el interés de independencia de la isla. Todo esto se ha mantenido desde que los comunistas expulsaran a los nacionalistas del territorio continental. En la práctica, Estados Unidos, como decía, no tiene relaciones diplomáticas formales con la isla, pero en Estados Unidos existe una ley de relaciones con Taiwán, lo que obliga a Estados Unidos a suministrarle armamento defensivo y en caso de que China lo invadiera, estaría comprometido a garantizarle su defensa. Alfredo, pero si no entendí mal, Taiwán en un momento determinado perteneció a la ONU y tuvo que irse porque ese mismo número que le correspondía se lo dieron a China Popular Comunista. ¿Tengo razón? ¿Tengo el dato correcto? Sí, no, porque quien era parte de las Naciones Unidas y miembro del Consejo de Seguridad era la República de China. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como Estados Unidos reconoce a la República Popular China, al reconocerla como Estado y facilitarse el ingreso al sistema de Naciones Unidas, pues se facilita que como la parte continental, la República Popular es la más grande y es la que se reconoce, pues entonces el asiento en el Consejo de Seguridad pasa a la República Popular China y la República de China queda fuera de Naciones Unidas. Entonces, como el principio es que establecieron los comunistas es que hay una sola China y en principio los dos países, las dos entidades lo aceptaban y cada uno se peleaba por asumir la representación de la verdadera China. Pero al aceptar a la República Popular China en el Consejo de Seguridad, se reconoce internacionalmente a la República Popular China como la verdadera China y a la República de China se le llama Taiwán. Entonces, en teoría, Taiwán nunca ha pertenecido a Naciones Unidas. La que sí pertenece es la República de China, porque ese es el nombre oficial de Taiwán, República de China. Entonces, Alfredo, lo que ha ocurrido de alguna manera se pudiera interpretar como un miedo a China, el que no se reconozca a Taiwán como miembro de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Sería porque se le teme a China o es porque de alguna manera se reconoce que Taiwán pertenece a China?
¿O Mira, hay una indefinición, agrego a esa pregunta, en cuanto al estatus de Taiwán, que todavía puede ser, vamos a decir, devuelta a China? Mira, China nunca ha relegado esa intención de incorporar a Taiwán a su territorio. Y bueno, Xi Jinping ha sido más asertivo en eso y dice que esto no se puede seguir pasando de generación en generación, que hay que resolverlo. Pero Estados Unidos ha enarbolado, que fue la palabra que me fue ahorita, lo que en diplomacia han dado en llamar ambigüedad estratégica. Y es que con esto no tiene relaciones formales con Taiwán, con Taiwán, pero cuando reconoce a China, se aprueba en el Congreso de Estados Unidos la ley de relaciones con Taiwán, que obligaría en principios a Estados Unidos a suministrarle material militar defensivo y a garantizar su defensa. En teoría, si China invadiese Taiwán, Estados Unidos estaría en la obligación de defenderle. Entonces tú dirías, bueno, pero Taiwán está al lado de China. Bueno, mira qué es lo que pasa. A pesar de esos ejercicios que ustedes han visto en estos días, una invasión a Taiwán es un poco complicado. ¿Por qué? Taiwán es una fortaleza natural. Las playas de Taiwán tiene 14 playas y todas tienen acantilado. Son las playas en que tú puedes hacer un desembarco, que es algo más complicado que una invasión terrestre. Entonces, todas esas islas que están ahí en el archipiélago están fuertemente militarizadas con sistemas de alerta temprano, misiles y artillería. Entonces, las primeras embarcaciones que se acercaran iban a sufrir tremendo, pero sobre todo, para tú armar una invasión a Taiwán, tú necesitas varios días. Y en los 3 puertos del este, de la costa este de China, eso tú no puedes esconderlo, eso va a ser público, porque tú tienes que primero apertrechar los militares, los avituallamientos, los víveres, todas las cosas, la maquinaria militar, todo eso, y el viaje te toma de 1, 2 o 3 días. Sin embargo, además de que esas embarcaciones estarían al alcance de los misiles teledirigidos que tiene, los misiles guiados que tiene Taiwán y el alcance de los submarinos, porque Taiwán ha perfeccionado su fuerza aérea y submarina sabiendo que esos son los posibles flancos por los que le atacarían. Mientras que Estados Unidos a 600 kilómetros en la base de Okinawa en Japón tiene 52,000 soldados y el 75% puede destinarlo rápidamente a Taiwán. De hecho, Estados Unidos solo necesita máximo 3 horas para ponerte en Taiwán 3,000 soldados. Por ejemplo, en el 1958, cuando hubo tremenda tensión en el estrecho, porque hay que tener en cuenta que Taiwán está separado de China por el estrecho de Taiwán o el estrecho de Formosa, que en su parte más próxima tiene 130 kilómetros y es uno de las rutas marítimas más monitoreadas del mundo. Entonces, en el 58, Estados Unidos impidió que China invadiera Taiwán colocando la séptima flota de Estados Unidos ahí. Entonces, Estados Unidos tiene, por todas esas cabezas de puente que tienen Asia y Europa, tiene la facilidad de transportar militares a Taiwán en horas. Incluso el ejército de Japón, por ejemplo, que es uno de los ejércitos, bueno, de las fuerzas de defensa, porque por las sanciones que se le impusieron en la capitulación de la guerra en el 45, la Segunda Guerra Mundial, Japón no tiene un ejército convencional, tiene unas fuerzas de defensa, pero esas fuerzas de defensa son muy tecnificadas y Estados Unidos podría disponer de esas fuerzas para repeler el ataque. De hecho, aunque la Constitución no permitía utilizar las fuerzas militares en el exterior, una modificación que se hizo, una ley que se creó en el 2015, permite que las tropas japonesas puedan actuar en el exterior si van a ayudar a un aliado que combate a una amenaza común. Entonces, además de eso, Estados Unidos ha creado el acuerdo AUKUS, recuerda, entre Reino Unido, Australia y Estados Unidos. Aquel del escándalo de los submarinos de diésel que iba a vender Francia a Australia y rompieron el acuerdo de más de $50,000 millones
y se comprometió a comprar submarinos nucleares de Estados Unidos, no de armas nucleares, sino de propulsión nuclear. Entonces el acuerdo AUKUS. De manera que Estados Unidos podría colocar rápidamente en Taiwán fuerzas militares para impedir un ataque de China, porque lo que ustedes están viendo estos días, esos son ejercicios, eso no es una ofensiva, eso es muy distinto. Eso te quería preguntar y profundizar en el próximo bloque, porque vamos a pasar a nuestra primera pausa comercial. ¿Qué y cómo podríamos llamar eso que parecía una amenaza, inclusive, de los chinos frente a Taiwán? Volvemos en breve con Conexión Global RD. Alfredo de la Cruz, analista internacional, hoy nos detalla sobre los ruidos en Taiwán y por qué. Volvemos en breve. Muchas gracias por seguir con Conexión Global RD. Hoy tenemos plato fuerte. Alfredo de la Cruz, analista internacional, politólogo y especialista en varios temas de interés nacional. Alfredo, yo te preguntaba ahorita, antes de pasar al segundo bloque, eso que vimos, que tú intentaste detallarlo, pero lo movimos para este segundo bloque, que parecía una amenaza, parecía una invasión. O sea, el mundo... Los ignorantes, que no sabemos de tanto de geopolítica, dijimos, bueno, hay una guerra fácil entre China y Taiwán. ¿Y por qué China no termina de invadir Taiwán con tanta gente que tiene China, tantos recursos, tantas armas? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, mira, primero sería interesante conocer, es importante conocer que el viaje que hizo Nancy Pelosi a Taiwán estaba programado para abril de este año. Lo que pasa es que a Nancy Pelosi le dio COVID y hubo de posponerlo. Entonces, cuando se filtró la información de que iría al viaje, en China se pusieron muy furibundos y amenazaron y llamaron. Entonces, ustedes han de entender que entre superpotencias no es un pleito entre comadres, es decir, China tenía que hacer sus aspavientos, pero Estados Unidos no podía aceptar que China le impusiera desde el punto de vista de la imagen internacional. Además, Nancy Pelosi no es cualquier persona. En el organigrama institucional de Estados Unidos, Nancy Pelosi es la tercera persona en importancia, fue la presidenta de la Cámara de Representantes, pero además, si en el orden jerárquico es la que va después del presidente y la vicepresidenta. Es decir, no es cualquier persona. Además, si hay un tema que en el Congreso de Estados Unidos une a republicanos y a demócratas, es China. De hecho, los republicanos hicieron una carta pública de respaldo a la Pelosi y fíjense que los republicanos no pasan a Nancy Pelosi. Ustedes conocen todos los shows que hicieron los republicanos en la época de Trump y que siguen haciéndole. Pero ese tema lo une a todo porque están claros en la posición con China. Entonces, cuando Pelosi va a China, no es esa señora de 82 años que dice en un ataque de similitud, voy para Taiwán. No. Pelosi está representando a la mayoría de los congresistas de Estados Unidos. Y si bien Joe Biden no mostró mucha disposición al viaje, hay que entender la posición de la Casa Blanca, porque la política exterior la maneja la Casa Blanca. Y en días anteriores, el presidente Joe Biden había conversado por vía telefónica con el presidente de China, Xi Jinping. Y Xi Jinping mantiene una actitud diferente a que mucha gente dice en el pasado fue un presidente hace 25 años de la Cámara de Representantes de Taiwán y China no hizo nada. Bueno, lo que pasa es que la China de hoy no es la China de ayer. Esta China es diferente y compite, está tratando de competir de igual a igual con Estados Unidos. Obviamente sabemos que eso tiene sus implicaciones porque hay muchos ámbitos en que todavía China no le hace
no le hace ruido a Estados Unidos. Además, por ejemplo, quien sufre aquí es Taiwán, porque si bien la visita es un espaldarazo de Estados Unidos y que ellos querían mostrarlo al mundo, este viaje para la Pelosi duró 24 horas, pero para Taiwán es muy probable que tenga consecuencias en el tiempo, muchas consecuencias que perduren. Entonces, ¿cómo cuáles podrían ser, Alfredo? Bueno, no creo que una guerra, pero sí situaciones como esta que se están viendo de que la Pelosi salió, que tuviste que se hicieron ejercicios militares, empezaron exhibición de músculo, estallando misiles, todos los portaaviones, las fragatas. Esto, en realidad, el problema que causa es, te crea un ambiente de disuasión, de que, wow, tenemos que no hablar de independencia, porque miren, entonces esto crea un problema logístico. Por ejemplo, son muchas las líneas aéreas que tuvieron que reprogramar vuelos. Además, los pescadores en esos días no pueden pescar, porque ese espacio están practicando ejercicios militares con balas reales. Entonces, esto tiene una connotación psicológica. Y también, Alfredo, lo que tú decías, la industria de chips que son fundamentales para todo el tema de los teléfonos, los carros, todo lo que se mueve con el tema de la alta tecnología, la mayoría de estos chips lo produce Taiwán. Y esto necesita una serie de materias primas que esencialmente se importan desde China. Y ya China ha puesto un bloqueo a la importación de eso. Sí, ha habido un bloqueo, pero ha habido un bloqueo, pero no a esos productos básicos, porque tú sabes que realmente si bloquean los chips, no sufre solo Estados Unidos, sufre también China. ¿Entiendes? Entonces, ellos ha habido un bloqueo, esa no es la palabra, no me acuerdo la palabra, para esos productos como la pesca, productos artesanales, ese tipo de cosas. Sí, eso sí lo han restringido, la importación. Pero esas son medidas más simbólicas que otra cosa. Lo que tiene que ver con la industrialización y el comercio a nivel, eso tú sabes que no va a afectar nada más a Taiwán si se hiciera. Por ejemplo, mira el caso de Rusia. Tenemos el ejemplo de Rusia. A Rusia le han impuesto una serie de sanciones que están afectando a Rusia, pero están afectando bien a Occidente. Entonces, todavía China o Rusia no son autosuficientes en la producción de chips y semiconductores. Entonces, eso no se va a tocar así como tan simple. Estas son medidas para mostrar. Yo lo que pienso es que con todo esto, China está tomando nota de la guerra en Ucrania y con este ejercicio está tomando nota de los escenarios posibles ante la necesidad o ante la imperiosa circunstancia de que tuviese que invadir la isla. ¿Y qué posibilidad tú ves de que ellos terminen invadiendo la isla? No, pero que eso no es tan fácil, porque Taiwán no es Ucrania. Por ejemplo, Rusia ha tenido muchísimo desacierto en Ucrania, que todavía puede enderezarlo, porque puede enderezarlo y puede salir airosa. Pero en el caso del Partido Comunista Chino, no puede hacer lujo de cometer pifias. Primero, porque en un conflicto de invadir a Taiwán, si Estados Unidos cumpliera con su compromiso de defenderla y China recibiera golpes en su territorio interior, sería una especie de humillación al orgullo y a la imagen internacional de China. Entonces, en este momento, China tiene mucho más que perder que ganar de una posible intervención en China, en Taiwán. Entonces, obviamente, ellos aumentarán la retórica, harán ejercicios militares, vendrá a más toda esa retórica que se ha estado utilizando estos días, bloquearán la isla en estos ejercicios por 5, 6 o 7 días, pero eso no va a pasar de ahí, no debe pasar de ahí, porque sí. Entonces China tiene mucho más que perder desde el punto de vista estratégico y de su imagen global. Alfredo, desde el punto de vista de los efectos, efectos que, por ejemplo, hemos visto que ha tenido la guerra de Ucrania a nivel internacional, ¿pudiéramos ver efectos, diríamos, parecidos
en un caso de conflicto, llevándolo a un nivel, por ejemplo, de embargo económico por parte de China y que se desabastezca el mercado en algún punto, o que siga la presión en el estrecho de Taiwán y el abastecimiento, diríamos, las cadenas logísticas, pudiéramos tener problemas parecidos a lo que estamos teniendo con el caso de Ucrania? Bueno, de estallar un conflicto, las consecuencias fueran fatales, peores que la de Ucrania, porque estamos hablando de la economía número 21 del planeta. O sea, no estamos hablando de cualquier país. Estamos hablando del principal productor para Estados Unidos de chip, de microchip y de semiconductores, y que abastece a muchos países del mundo. Por tanto, las consecuencias serían fatales, además de los otros productos que exporta Taiwán. Lo que si con el COVID-19 quedamos con una inflación y con alza de precios, y luego vino la guerra de Ucrania y lo exacerbó con una guerra en Taiwán, ese sería el palo de la gata, porque tendríamos implicada a las principales economías del planeta, a la primera y la segunda, a Estados Unidos y a China, porque en la actualidad la guerra en Ucrania, que no tiene nada que ver, ni se parece, ni se puede comparar con el conflicto de Taiwán, no tiene nada que ver, involucra a Rusia con las potencias occidentales, pero Rusia es una economía que viene siendo del tamaño de la de Brasil aquí en América Latina o de la de Italia en Europa, pero China es la segunda economía del planeta, algunos dicen que la primera, y bueno, entonces digamos, tenemos la primera y la segunda economía del mundo, Estados Unidos, la principal economía enfrentada. Eso da problemas para el mundo entero por todos lados, porque de una manera u otra el mundo está interconectado. Y hoy China es la factoría del mundo y Estados Unidos es el cordón financiero del mundo. Entonces, de una manera, un conflicto allí en Taiwán sería terrible, de terribles consecuencias para el mundo. Por eso, yo entiendo que lo que veremos es en este tiempo, como dije, los ejercicios militares, aumento de la retórica, cancelación de programas de colaboración entre Estados Unidos y China. Eso lo veremos como ya... Alfredo, ¿pudiera esta situación de crisis que se está presentando unificar más a Rusia y a China? Y a pesar de, como tú dices, que esa economía rusa no es tan potente, tan poderosa, pero sí militarmente y estratégicamente es vital con esos 17 millones de kilómetros cuadrados, ¿pudiera esta unidad de estas dos superpotencias enfrentar a Occidente de manera mucho más directa y mucho más decidida? ¿Pudiera esto afectar directamente a la hegemonía de los Estados Unidos? Bueno, realmente de hace un tiempo de la administración Trump, el acercamiento entre Rusia y China es innegable. Han firmado acuerdos y es algo que siempre Sidney Brzezinski e incluso Henry Kissinger, dos de los gurúes de la política, de las relaciones internacionales, de la política exterior de Estados Unidos, recomendaron no propiciar un acercamiento entre esos dos gigantes. Obviamente que un acercamiento entre Rusia y China es problemático para Rusia y es beneficioso para China, porque en estas condiciones ese acercamiento que se da de Rusia hacia China tiene que ver con el aislamiento que está sufriendo Rusia, lo que la arroja a los brazos de China. China es el poderoso en términos económicos, entonces eso eso podría relegar una unión muy cercana, podría relegar a Rusia, que tiene sus propios intereses en el mundo y en algunos ámbitos colíen los intereses geoestratégicos o geopolíticos de Rusia y los de China. Es una relación muy que es de corto o mediano plazo, pero a largo plazo no se sostiene en el tiempo, porque ambos comparten el mismo espacio geopolítico. Pero pudiera también esto de la ambigüedad, me llama la atención que tú hablas de la ambigüedad estratégica. Esta ambigüedad estratégica de los Estados Unidos no pudiera a largo plazo generar un ambiente de que definitivamente sí reconocen, porque lo han dicho el jefe del Consejo de Seguridad de Estados Unidos, que Estados Unidos hace mucho tiempo reconoce que el principio de una sola China. Si reconoce el principio de una sola China, es porque Taiwán es
plato de segunda mesa. Entonces, esto no pudiera afectar, diríamos, hasta psicológicamente a los taiwaneses y definitivamente inclinarse de alguna manera por llevar al gobierno a un partido que sea más pro-chino. No y no que necesariamente, tenga la línea de la independencia como el actual. no necesariamente, porque cuando Estados Unidos reconoce a la República Popular China como Estado, en esos mismos momentos se aprueba en el Congreso de Estados Unidos la ley de relaciones con Taiwán, por la cual Estados Unidos protege Taiwán. Y China siempre ha mantenido que mientras no se declaren independientes, se mantendrá ese estatus. El problema está cuando surgen gobiernos que son pro independencia, porque esa es la situación que se da adentro. Tú tienes los partidarios de la unidad que son, aspiran a una ciudadanía, a una imagen china, y tú tienes lo que son pro independencia que aspiran a una nacionalidad taiwanesa. Entonces, eso está muy claro desde el principio, porque Estados Unidos tiene presencia militar dentro de Taiwán, porque esa es la otra. Estados Unidos tiene asesores y tiene militares en Taiwán. De hecho, la presidenta lo declaró en semanas pasadas, ya lo dijo. O sea, entonces no es tan simple. Estados Unidos está comprometido con Taiwán, y el hecho de que la tercera persona en importancia dentro del sistema de la estructura institucional estadounidense te vaya a la isla en contra de un país que es quien lo está desafiando en términos geopolíticos, dice el significado que tiene Taiwán para China, para Estados Unidos. Además de que si Estados Unidos bajase la guardia, la imagen que estaría enviando, la imagen global de Estados Unidos, se desmoronaría y sería algo muy humillante, lo que sería el golpe de la gata que le daría a la República Popular China a Estados Unidos en cuanto a imagen global. Bien, Alfredo, nosotros tenemos nuestra segunda pausa comercial. Te pedimos permiso para ir y volver en breve. Quédese con Conexión Global RD y volvemos ya mismo. Gracias por seguir con Conexión Global RD y Alfredo de la Cruz, analista internacional con un amplio expertise en geopolítica y miembro del staff de Conexión Global RD y hermano mío. Alfredo, a propósito de Taiwán y todas estas demandas de China, Estados Unidos, a mí me llama la atención porque América Latina vive al margen de todo y todo nos afecta. ¿Cuál puede ser la afectación hacia América Latina, hacia República Dominicana? ¿Por qué debemos darle la importancia a Taiwán que nosotros prácticamente no le damos? La influencia de Occidente en nosotros. ¿Qué debemos pensar al respecto? Bueno, es lo que tú hablábamos al principio, o sea, la posición de Taiwán en la economía global, al ser la economía número 21 del planeta y ser el principal suministrador de microchips y semiconductores para Estados Unidos, le da una influencia grandísima. Además, tú podrías decir, bueno, pero aquí en América Latina hay países que son pro-chinos y otros que son pro-Estados Unidos. Bueno, pero en realidad la afectación es global. ¿Por qué? Por la interconexión que hay hoy en las economías, y lo hemos confirmado con la reciente guerra en Ucrania, donde al aplicarle sanciones a Rusia, también Occidente ha resultado afectado. Y eso es lo que en cierta manera tiene hoy esta inflación por las nubes en Occidente. Inflación que, por ejemplo, en Estados Unidos no se veía en las últimas décadas. Entonces, un conflicto en una economía como la de Taiwán, que involucre a China y Estados Unidos, bueno, sería el palo de la gata para esta situación económica global tan empingorotada como está hoy día. Bien.
A propósito de la observación del ejercicio, yo te escucho hablar de lo que significa Taiwán para China, por sus orígenes, ¿no? Y la familiaridad y todo aquello. Pero también me llama la atención el Occidente, vi a través de Estados Unidos coqueteando Taiwán. Y veo, de alguna manera, por decirlo de una manera popular, como cuando dos hombres se disputan una mujer. ¿Hasta cuándo tú percibes, desde el punto de vista geopolítico, que esto se va a mantener? ¿Qué te dice tu intuición de analista internacional? Mira, eso no tiene solución militar. Y hay un detalle que hay que dejar claro en este conversatorio. La República Popular China nunca ha tenido soberanía sobre Taiwán, sobre el archipiélago, nunca. Porque cuando los comunistas expulsan a los nacionalistas, ellos se refugian en Taiwán, en el archipiélago. Pero la República Popular nunca tuvo soberanía sobre ese territorio. Bueno, establecer eso para que estemos claros. Entonces, en principio, no hay una solución militar ahí. La única solución podría ser negociada. Y en estos momentos, fíjate lo que Estados Unidos ha enarbolado, su ambigüedad estratégica en términos de relaciones internacionales para manejar esa situación. Tiene relaciones formales, hay una sola China, que es la República Popular China, pero mantiene suministrando el armamento de defensa a Taiwán, sus asesores militares, y está comprometido por una ley a protegerle en caso de que China le invadiera. Entonces, ese es un estatus que, aunque Xi Jinping hoy es más asertivo y dice que hay que terminar con esa ambigüedad, yo no le veo manera de terminar. ¿Va a obligar a Estados Unidos? No lo creo. Ni a Estados Unidos va a renunciar a lo que significa para él esa ambigüedad estratégica con Taiwán. Porque eso es parte de su beneficio. No tiene fines. Además, si Estados Unidos reconociera la soberanía de China sobre Taiwán y retirara su protección a Taiwán, entonces todo lo que ha hecho Estados Unidos hasta ahora, que de hace 15 años estaba hablando de que el futuro estaba en el Indo-Pacífico, entonces se le cae de la mano y deja esa zona, que es una de las cosas que le falta a China para ser una superpotencia de verdad, es controlar sus mares contiguos, porque no lo controla, diferente a Estados Unidos, que las primeras cosas que hizo el siglo pasado fue, antes de descollar como superpotencia, fue controlar sus mares, el Mare Nostrum, el siglo antepasado, controlarlo. ¿Y quién accede a los mares de aquí de América Latina sin permiso de Estados Unidos? Pero China no tiene eso, porque el mar meridional de China, ahí la disputa que hay entre Japón, Corea, la misma Australia, todos esos países, Filipinas, entonces los mismos aliados, que Estados Unidos y los aliados patrullan esa zona constantemente, China no tiene soberanía sobre ese mar. Entonces, si Estados Unidos se retirase de Taiwán, significaría aceptar que China tiene el control sobre todo el mar meridional de China y sobre el mar oriental. Entonces, la imagen internacional de Estados Unidos caería por el suelo. Además de que, desde el punto de vista estratégico, eso es imposible por los intereses que tiene Estados Unidos, la protección de las rutas marítimas que hay en esa zona. ¿Entiendes? Entonces, eso no tiene solución militar. Esa ambigüedad estratégica se va a mantener por mucho tiempo. Y China se va a mantener, mientras esté Xi Jinping, se va a mantener con estas demandas, porque si tú te fijas, Xi Jinping ha sido el presidente que ha sido más asertivo en esto y más insistente. Ahora, está por ver si en el próximo Congreso del Partido Comunista, que ocurrirá próximamente, si se le renueva un tercer mandato a Xi Jinping. De serlo, sería el único presidente de China que se le ha renovado un tercer mandato. Entonces, si se le renueva un tercer mandato, significa que hay que poner atención porque esa retórica belicista en China seguirá hacia adelante. Alfredo, llega la palabra Guerra Fría. Escuchándote hablar como geopolitólogo y analista internacional, conecto con aquellos
tiempos de Guerra Fría. Estados Unidos, precisamente Rusia, amenazas. Se parece mucho. ¿Podemos llamar este proceso algo como Guerra Fría, semi-guerra fría, pseudo-guerra fría, o no es una guerra fría? No se parece, porque aunque aquella Guerra Fría tiene su nombre de Guerra Fría, los soviéticos y los estadounidenses estaban constantemente comunicados. De hecho, tenían teléfonos directamente con sus líderes y cada vez que había un problema ellos conversaban y se ponían de acuerdo. Eso eran los loquitos aquí que se vivían matándose, pero ellos se ponían siempre de acuerdo. Y esa es una ventaja para el control global cuando tú tienes el mundo dividido en dos bloques. Ahora el mundo marcha hacia una configuración multipolar, lo que hace más difícil ese tipo de actuaciones, porque tú tienes hoy diferentes actores cuyos intereses son distintos. Eso implica una debilidad en la hegemonía. O sea, si el pastel está más dividido, yo tengo menos poder. Parece mentira. Es ideal marchar a la multipolaridad porque entonces ahí se escuchan más voces, pero ese mismo camino a la multipolaridad entonces requebraja ese control que hay y hay menos seguridad porque ya no nos ponemos de acuerdo tú y yo para controlar el mundo. Ahora hay más actores. Tú tienes a una Turquía que tú no puedes venir y métete para aquí porque está ejerciendo un liderazgo mundial con sus propios intereses. Tú tienes a Rusia, tú tienes la Unión Europea, ¿verdad? Pero tú tienes también que dentro de la Unión Europea tú tienes a un Víctor Orbán en Hungría. Pero así te vas, ahí tú tienes a China, tienes a Japón, tienes a Australia, tienes a Corea del Sur, tienes a Filipinas, tienes a Vietnam. Y si te vas a Medio Oriente, entonces tú te encuentras con diferentes actores. Tiene Arabia Saudita, tiene a Irán, la República Islámica de Irán, tiene a Israel y tiene a los Emiratos, tiene a Qatar. Entonces ya no se rigen por dos líneas donde tú tratabas de ampliar tu influencia. No, hoy hay más líneas, hay más opciones. Entonces eso hace mucho más difícil hoy un control. Por tanto, por eso hoy tenemos un mundo más caótico, unas relaciones internacionales más caóticas y un mundo más inseguro. Y esto se ve en el seno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Aunque es un mundo más libre, podemos decir. Yo no sé si es más libre, no sé decirte si es más libre, porque tú tienes un espacio como el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde se supone que las 5 potencias que están ahí, que tienen derecho al veto, deben garantizar la seguridad internacional, la seguridad y la paz internacional. Entonces tú tienes que uno de los miembros te inicia una guerra en tiempo de paz. Pero para que no se vea como que estoy muy inclinado hacia Rusia, pero también tú tienes que Estados Unidos y los aliados, cuando le da la gana, te inician también guerra en otros lugares. Ahí está fresquecito Irak, está Afganistán, están fresquecito ahí, no se le ha olvidado a nadie. ¿Entiendes? Entonces, sí, ahí está fresquecito que un acuerdo que se había logrado con Irán para Irán abandonar su programa de armas nucleares y el proyecto de misiles balísticos, se hizo un acuerdo en el año 2015, 2016, por allá, para traer a Irán a la comunidad internacional. Sin embargo, cuando Trump sube, saca a Estados Unidos del acuerdo. Y hoy volvemos a la misma situación porque Irán está enriqueciendo uranio, tiene más centrifugadora trabajando, quitó la cámara del Organismo Internacional de Energía Atómica que vigilaba, supervisaba. Entonces, yo no sé, el mundo no creo que es hoy más seguro. No creo que tengamos más libertad. Porque Alfredo, hoy hay más peligro de que estalle un conflicto en cualquier momento. Volviendo a Taiwán, recuerdo una frase de un francés que dice que en democracia, la nueva generación, cada nueva generación es un pueblo. Y precisamente en Taiwán hay una nueva generación amplia, proclamando libertad, proclamando democracia. ¿Qué podría significar para China bregar con esta nueva generación?
Mira, eso no es fácil. Tú viste todo lo que pasó en Hong Kong. Y aunque China macana controlaba a Hong Kong, los hongkoneses no se sienten chinos. ¿Por qué? Porque los hongkoneses, Reino Unido tuvo mucho tiempo con Hong Kong y esa gente tiene una mentalidad occidental. En el caso de Taiwán, por ejemplo, en las últimas encuestas hablan de que el 70% de la población está en disposición de coger las armas para defender el país. Ellos hay personas, hay entre un 20 y un 25% que es pro-chino y es natural porque es su pueblo originario. Pero el 70% de la población quiere a Taiwán libre, su ciudadanía taiwanesa, no china. Entonces, eso no es tan fácil, porque tú controlar un pueblo por la fuerza, y en el caso de regímenes autoritarios como el chino, existen muchas violaciones de derechos humanos, como se vio en Hong Kong, como se ve dentro de la misma China con los uigures, por ejemplo, y otras situaciones que se dan, que si la abordamos aquí tendríamos que hacer una serie de programas. Eso no es tan simple, no es tan simple. Primero, por el sentido histórico, por el compromiso que tiene Estados Unidos con Taiwán. Y eso hace prácticamente imposible por ahora una solución favorable a China. Ello, obviamente, habrá que buscar una desescalada, lo que llevará lo más probable a reuniones del canciller de Estados Unidos, Blinken, y Wang Yi, el canciller de China. Y es muy probable que luego hablen el presidente chino Xi Jinping, el presidente estadounidense Joe Biden, y para que haya una desescalada y luego vengan declaraciones. Pero eso serán cosas formales. Por ahora no veo forma de que Taiwán pase a China o de que China invada a Taiwán. Bien. Bueno, gracias Alfredo por estar con nosotros. Hemos llegado al final. Feliz de nuestro programa de hoy, Conexión Global RD. Tú sabes que esta es tu casa, tú eres del staff y esperamos volverte a ver pronto. Y a ustedes gracias por acompañarnos hasta ahora y nos vemos el próximo sábado.